Mauricio Fernandini, esto es RPP, La Voz del Perú. Gracias por estar con nosotros. Esta mañana el fiscal José Domingo Pérez formalizó la acusación contra Keiko Fujimori Iguchi y otros 39 coacusados. Los delitos son varios, voy a mencionar algunos de ellos: organización criminal, lavado de activos, obstrucción a la justicia, falsa declaración en procedimiento administrativo. La acusación se formaliza hoy, 11 de marzo, a 30 días exactos de llevarse a cabo nuestro proceso electoral. Se trata de una acusada que es candidata, como todos saben, a la presidencia de la República. Y según las últimas encuestas, empataba, digamos, técnicamente el segundo lugar. No teníamos claro bien quién pasaría a la segunda vuelta. Se mostraba casi un empate técnico entre Verónica Mendoza, Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga. Hoy, a 30 días de estas elecciones, se conoce esta decisión del fiscal de la Nación e inmediatamente la candidata coge el tema, ¿no? Y obvio, lo politiza, ¿no? Ella se autodenomina como una perseguida política, contesta en su Twitter al fiscal y dice que nada va a impedir que ella continúe con su proceso electoral, y en la cuenta de la candidata obviamente hay una foto gigantesca como si esto la favoreciese. Vamos a hablar con un analista político que siempre está con nosotros y le agradecemos desde ya su compañía. Él es director del Grupo Fides y un reconocido analista político. Jeffrey Ranciski está con nosotros. Jeffrey, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Mauricio. Un gusto conversar contigo y la audiencia de RPP. Ya era bastante complejo el tema de la campaña en tiempos de confinamiento, de pandemia, y los decibeles se habían extrapolado muchas veces, ¿no? Con esta acusación, ¿cuánto crees que va a agitarse aún más el panorama de la campaña? Es una acusación gravísima porque se están pidiendo nada menos que 30 años de prisión y 10 meses para la que es ahora candidata a la presidencia de la República y que, según las últimas encuestas, está empatando el segundo lugar. Definitivamente, Mauricio, es un elemento que sí agita más las aguas. Entramos a los últimos 30 días, a las últimas 4 semanas de campaña electoral, y hay algunos elementos de contexto para analizar los efectos políticos de esta acusación a Keiko Fujimori. La primera es que, como bien lo mencionaste en algún momento en el programa, esta es una campaña con candidatos con muy poco respaldo, muy poca intención de voto, sin que despierten mayor ilusión. De hecho, la propia Keiko Fujimori, teniendo la cuarta parte del respaldo que tenía hace 5 años, puede pelear un pase a segunda vuelta. Entonces, ese es un poquito el contexto. Lo segundo, yendo directamente a la acusación fiscal, tenemos que considerar que esta es una investigación que viene desde el año 2018. Y efectivamente, faltando 30 días para la elección, nuevamente con gran protagonismo mediático, el fiscal Pérez la presenta, y va a depender de la reacción de la candidata Fujimori para ver los efectos. Yo creo que en principio sí la golpea. Y la golpea porque nuevamente coloca en el imaginario colectivo el tema de delincuencia, de corrupción, de cárcel alrededor de su candidatura. Pero creo también que es una oportunidad para ella de tener atención mediática, de tener nuevamente los reflectores que había perdido en las últimas semanas, porque otros candidatos habían tomado más protagonismo, y teniendo esa atención mediática puede colocar mensajes de campaña. No solo victimizarse, sino colocar sus propios mensajes. Entonces, creo que hay este doble juego, Mauricio, de un problema y una posibilidad o la oportunidad para posicionar, digamos, sus mensajes de campaña. Uh-huh. ¿Tienes esta lectura que en las últimas semanas quienes se manifestaron, dijeron cosas concretas, específicas, han subido significativamente? Nos guste o no lo que ellos digan, pero dijeron cosas como Lescano y Rafael López Aliaga. Pueden ser discursos con los que el elector esté en desacuerdo, pero finalmente decir cosas a estas alturas, ¿no?,
parece, no sé si estás de acuerdo, que les ha resultado, ¿no?, ascendente en cuanto a adhesiones. Hay un 21% de electores que todavía no han decidido por quién votar. 21% te puede definir la elección. Ese 21%, ¿no?, ¿cómo crees que va a procesar este capítulo de la campaña? Porque el fiscal lo ha vuelto un capítulo de la campaña al presentarlo hoy a 30 días. Y si tú consideras, desde tu observación, tu ojo tan bien entrenado, que la candidata tiene la suficiente pericia política como para capitalizarlo a su favor y no en su contra. A ver, en primer lugar, coincido contigo, han habido candidatos que han logrado diferenciar sus discursos y eso les ha dado réditos electorales, en eso coincido. Creo que ese 21% tenemos que tomarlo con pinzas. Yo creo que es bastante más de 21%, Mauricio, por dos razones. La primera, porque habría que agregar un gran número de ciudadanos que dicen que votarán nulo o blanco, y ya la historia nos muestra que esto se va reduciendo. Entonces, a ese 21 hay que agregar ese porcentaje. Y por otro lado, con candidaturas tan débiles, con tan bajo voto duro, ¿no?, voto sólido, hay mucha volatilidad, uno salta a otro candidato. Entonces, en realidad, yo diría que es más de un tercio de la ciudadanía que todavía no ha definido. Dicho esto, creo que la candidata podría, digamos, utilizarlo, podría capitalizarlo, sí tiene la experiencia, podría, pero eso va a depender también de otros ataques que se den en los próximos días y de lo que salga en las próximas encuestas. El domingo vamos a tener dos resultados de encuestas, el Instituto de Estudios Peruanos con la República, Ipsos con el Comercio. Ipsos ya va a ser simulacro de voto, y ahí hay que tener cuidado, porque, por ejemplo, en lo que veamos del Instituto de Estudios Peruanos, no se va a poder medir el efecto en Keiko Fujimori de esta acusación, porque entiendo están terminando la encuesta hoy. Quizá algo se pueda medir en Ipsos, que entiendo mañana seguirán encuestando y haciendo trabajo de campo. Entonces, creo yo que va a depender de la reacción. Más allá de un tuit, todavía no hemos visto mensajes de la candidata Fujimori a partir de esta acusación, y va a depender qué tanto lo tomen sus adversarios políticos para seguir insistiendo y qué tanto lo vinculan con asuntos que sí restan políticamente, que son corrupción, delincuencia, investigación, desconfianza, ¿no? Entonces, creo que ahí hay varias aristas a analizar. Lo que sí creo, Mauricio, yo soy muy crítico de muchas cosas del fujimorismo, pero me parece que ese pedido de suspender Fuerza Popular como partido político es una exageración, es un despropósito. Yo entiendo, yo no he leído el expediente, no he leído la acusación, entiendo que en la tesis fiscal el partido sería una organización criminal. Yo creo que eso es una visión bastante exagerada, y yo sí creo que debemos distinguir el camino, digamos, político, institucional, partidario, de imputaciones que deben ser, pues, investigadas a cabalidad, y ojalá no tarde tanto pasar a juicio oral y una sentencia, absolutorias o condenatorias, ¿no? Yo creo que eso sí es bien importante. Ahora, Keiko tiene un antivoto altísimo, o sea, gente que está decidida a no votar por ella bajo ninguna circunstancia. Este capítulo de la campaña, ¿no?, lo puede capitalizar otro candidato a su favor para recordar las desventajas de esta candidata y sumárselas a él, ¿no?, como que es la antítesis de esto, porque no ha subido al lugar que él aspiraba. Hay un triple empate en segundo lugar, digamos, técnicamente hasta la fecha. Y quisiéramos saber cómo ves tú esta oportunidad para los otros candidatos. Permíteme, por favor, hacer la pausa y volver con tu respuesta en instantes. Gracias, Jeffrey. Gracias por estar con nosotros en la rotativa del aire. Estamos conversando con el director del grupo Fides y analista político, Jeffrey Radzinski,
sobre la acusación que ya formalizó hoy el fiscal José Domingo Pérez por varios delitos contra la candidata Keiko Fujimori Iguchi. Hay 39 coacusados en la relación y lo que está pidiendo son 30 años y 10 meses de cárcel. En la primera parte de la conversación con el analista político nos mencionaba que él considera que la candidata tiene la suficiente pericia política como para capitalizar esto en plena campaña. Y ella no ha tardado en publicar en su cuenta de Twitter el siguiente texto. Por más que un fiscal quiera ahora meterse en la recta final de la primera vuelta, yo seguiré enfrentando esta persecución y avanzando con energía para que juntos podamos superar esta emergencia sanitaria y económica. Y le habíamos dejado la pregunta pendiente a Jeffrey que esta situación de hoy, ¿no?, tan mediática, tan expuesta, ¿cómo podrían capitalizarla otros candidatos a su favor?, ¿no? Y ahí justo vino la pausa, pero tenemos la reflexión de él. Jeffrey, te escuchamos. Sí, creo que un candidato que podría aprovecharlo es López Aliaga, por dos razones. La primera, porque hay una suerte de vasos comunicantes entre los electores de Fujimori y de López Aliaga. ¿A qué me refiero? La mayoría de votantes de López Aliaga, yo apostaría que son exvotantes fujimoristas. No solo por el perfil conservador, sino por una serie de posturas y propuestas y por una serie de cuadros de sus propios candidatos. Entonces, ahí tienes a un candidato que podría aprovecharlo, es decir, podría capitalizar, pero para eso tendría que treparse a la crítica, es decir, eso no va a ser automático. Tendría que a partir de esa acusación criticar a la candidata Fujimori y ahí, así como Fujimori ha perdido votos que se han ido a López Aliaga, hay un ida y vuelta y podría perder más o podrían volver. Y lo segundo, que no está tan identificado en un candidato en particular, porque no hay tantos vasos comunicantes, pero que es importante, es quién va a levantar la bandera anticorrupción. Porque en buena cuenta la gente no analiza si es por el delito de lavado de activos o obstrucción de la justicia. Lo que ve es un proceso penal, temas de delincuencia, de corrupción, ¿no? En el imaginario colectivo, robo. Entonces, ¿eso quién lo capitaliza? Todavía no hay un candidato que tenga la gran bandera anticorrupción. Y eso sí es rentable políticamente, ¿no? Entonces, creo que ahí hay dos espacios. Bien, muchísimas gracias, Jeffrey, por acompañarnos en esta oportunidad con el caso Keiko Fujimori y este análisis sumario de la campaña. En otra ocasión conversaremos extensamente. Gracias y hasta una próxima ocasión. Le damos la bienvenida ahora al fiscal Rafael Vela, está con nosotros en línea. Le damos la bienvenida a la rotativa del aire. Fiscal.